Como habéis visto, Madalena, bueno, lo visteis en su día y lo veréis ahora, es una persona súper cercana. Ha sido concejal del Ayuntamiento de Guadalajara, consejera de Trabajo y Empleo en su comunidad autónoma, que es Castilla-La Mancha. Es la secretaria ejecutiva de Seguridad Social y Pacto de Toledo de la Comisión Ejecutiva Federal. Fue ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Es funcionaria del Cuerpo de Seguridad Social y es licenciada en Derecho y en la actualidad es diputada y, como ya he dicho, presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo. Mercé Perea, que es la compañera que ya nombraba, es nuestra portavoz allí. Es verdad que el acuerdo no se vende tanto como el enfrentamiento y que además tuvimos la mala suerte, o tuviste la mala suerte, de que ese día se aprobó junto, el acuerdo, me parece, si no recuerdo mal, se aprobó junto con la ley CELA, o la ley de educación, y entonces, pues lógicamente, tuvo mucho más repercusión el enfrentamiento de eso que el acuerdo que tuvimos. Os lo mandaremos, como ya he dicho, o lo mandaremos a la gente que no se pueda conectar, a todos, pero vamos, y sobre todo a la gente que no se pueda conectar, con el argumentario y con lo que se ha aprobado en el seno del Congreso de los Diputados, que es lo que va a explicar Madalena. A mí me parece la clave, o sea, es como si tuviéramos, la primera vez que estuvo con nosotros era la primera parte de la serie, que era donde ella nos explicaba qué queríamos hacer los socialistas en la reforma de las pensiones, y ahora es la segunda parte de esa serie, que es para mí, desde luego, un honor ver cómo aquello que en aquel momento Magdalena nos contó ahora se ha hecho realidad gracias a un gobierno socialista, y lo que nos va a explicar es esa segunda parte, esa reforma, cómo hemos asentado y acordado las bases de una reforma de las pensiones en nuestro país que tan necesitados estábamos. Con lo cual, todo tuyo, Magdalena, y de verdad muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues muchas gracias a ti, compañera. Para mí un honor volver a estar con vosotros y con vosotras, aunque no os pueda ver las caras a todos y a todas. Esto es lo que tiene bueno, esto es yo creo que lo menos duro de lo que nos está pasando estos meses, desde el mes de marzo para acá, ¿no? Lo más duro pues son las personas que han perdido la vida, que han perdido la salud, como consecuencia de la COVID-19, ¿no? Eso es lo más duro. Esto que nos está ocurriendo, pues mirad, ha habido para algunas cosas, ha sido un acelerador, concretamente para todo el tema de la digitalización y de los encuentros telemáticos, ¿no? Que pierden ese calor de la cercanía, pero es verdad que te abren otras puertas. Yo creo que esto, estoy convencida que la COVID-19 pasará a la historia, será un malísimo recuerdo, nos va a dejar mucho dolor, un mal recuerdo, pero yo estoy convencida que esto pasará. Pero lo que yo creo que no va a pasar y ha venido para quedarse es la utilización de los medios telemáticos para cuestiones como esta, ¿no? Abre puertas, ¿no? Yo creo que se pueden hacer más cosas y llegar a más personas por esta vía que si te tienes que desplazar a los lugares. Pero bueno, yo creo que en un momento determinado habrá que volver a encontrar al menos un equilibrio entre lo telemático y lo presencial, ¿no? Porque también yo creo que el día que podamos volver a estar cerca, el día que podamos volver a abrazar a los seres queridos, a los compañeros, a los amigos, a las amigas, pues yo creo que será un buen momento. Mirad, ¿se me oye bien, Mercedes? Es que yo a ti te he perdido la... ¿Sí? Se te oye perfectamente, se te oye vale, perfectamente. Vale, es que en un momento determinado he oído como un ruido raro y a ti he perdido la... No te veía y no sabía si se estaba. Bueno, mira, hemos llegado por fin a un acuerdo para la renovación de las recomendaciones del Pacto de Toledo. ¿Qué es el Pacto de Toledo? Pues el Pacto de Toledo es una comisión que no es legislativa, esto lo quiero dejar claro desde el primer momento. En la Comisión de Pacto de Toledo no se aprueban leyes. Lo que se hace es que se aprueban unas recomendaciones que luego además hay que ir haciendo un seguimiento de que esas recomendaciones se cumplan, se ejecuten por parte de los gobiernos que corresponda, el actual o los venideros. El Pacto de Toledo se creó, ahora mismo empezó siendo una comisión no legislativa y no permanente. Ahora ya desde hace varios años es una comisión no legislativa, pero es permanente.
Se creó en el año 1995 con una idea, que es intentar sacar toda la cuestión de las pensiones de la contienda electoral. Es decir, es algo tan importante que afecta en estos momentos a 10 millones de personas aproximadamente. Tenemos esos pensionistas ahora, son sumados todos los regímenes, vale, autónomo, general, incluso el de clases pasivas de la administración civil, militar y judicial, sumando todos los pensionistas, más las no contributivas, que son unas 450.000 pensionistas aproximadamente, significa que afecta en estos momentos en torno a 10 millones de personas. Pero es que afecta también a los 19 millones de personas que ahora mismo estamos afiliadas a la Seguridad Social y que tarde o temprano, más tarde algunos y más temprano otras, como es mi caso, que pertenezco a la generación, estoy dentro de las generaciones del baby boom, pues va a llegar un momento que vamos a tener que jubilarnos. Perdón, ojo, no solamente hablo de pensiones. Pacto de Toledo no solamente se dedica a las pensiones, a recomendar cuestiones sobre las pensiones de jubilación, lo vais a ver ahora. No, es que también hay pensiones de invalidez, también hay pensiones de viudedad, orfandad y a favor de familiares. Es un conjunto. También las prestaciones de seguridad social y prestaciones de incapacidad temporal. Cuando una persona está enferma, una enfermedad común, una enfermedad profesional, un accidente laboral, un accidente no laboral. En definitiva, es el conjunto de prestaciones del sistema de la seguridad social, contributivo y no contributivo, incluido el ingreso mínimo vital, que es la última prestación no contributiva de la seguridad social que se acaba de crear, como bien sabéis, y que está siendo gestionada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, aunque cabe la posibilidad de que sea gestionada, al igual que las pensiones no contributivas, por las comunidades autónomas. Pero es una prestación estatal no contributiva de la Seguridad Social en torno a 3.000 millones de euros al año, que es la última, digamos, que se ha creado dentro de todas las prestaciones del sistema. El Pacto de Toledo, como os digo, se creó en el año 1995, ahí se hicieron unas recomendaciones y luego se ha renovado en 3 ocasiones. La primera renovación fue en el año 2003, la segunda renovación fue en el año 2011 y la tercera renovación en el año 2020. En teoría, debería renovarse cada 5 años. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se comienza a debatir sobre la renovación, pues por ejemplo, ¿qué nos ha pasado en estos 4 años anteriores? Pues imaginaos del año 2016 para acá todas las vicisitudes que hemos tenido en nuestro país. 4 elecciones generales, municipales, autonómicas, europeas, una moción de censura en medio. O sea, es decir, han pasado tal cantidad de cosas, hemos tenido tal cantidad de vicisitudes políticas que eso ha hecho que el año pasado podría haber habido un acuerdo en las recomendaciones del Pacto de Toledo, porque durante la 12ª legislatura se estuvo trabajando mucho, fueron decenas y decenas de personas que comparecieron, representantes de organizaciones, de asociaciones, cargos públicos, que comparecieron en la Comisión de Pacto de Toledo para renovar estas recomendaciones. Se tendrían que haber renovado si se aprobaron en el 2011 y duraban 5 años, pues se tendrían que haber renovado en el 2016. Bien, pues ni en el 16, ni en el 17, ni en el 18. El año pasado, en febrero del 19, estuvimos a punto de poder cerrar un acuerdo. ¿Pero qué pasó? Que descarriló el presupuesto general del Estado para el año 2019, hubo que convocar elecciones y una vez que ya se convocaron las elecciones, ya no hubo manera de llegar a un acuerdo en el Pacto de Toledo. Como prefiero hablar del presente y del futuro y no del pasado, no voy a poner nombres. No voy a poner nombres, en definitiva, ahí ya, pues desgraciadamente yo creo que primaron los intereses electorales de unos y de otros y descarriló el presupuesto, al poco tiempo descarriló el Pacto de Toledo y también descarriló la mesa de diálogo social en materia de pensiones. Así que, en fin, pues esto es lo que ocurrió. ¿Qué hicimos en cuanto se constituye las Cortes en esta 14ª legislatura? Pues inmediatamente en el mes de febrero se crea la comisión por el Pleno del Congreso, se constituye la misma, tengo el inmenso honor de ser elegida presidenta de esta comisión, que para mí, imaginaos, siendo funcionaria de la Seguridad Social y del INEM,
pues para mí es que, vamos, es como un emblema la Comisión de Pacto de Toledo. Además, su propio nombre me gusta, ¿no? Pacto. Hombre, de Toledo encima siendo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, pues os podéis imaginar, se llama así porque el primer acuerdo del Pacto de Toledo se firmó en el Parador de Toledo. Se encerraron allí para terminar de cerrar el acuerdo y por eso se ha quedado con ese nombre de Pacto de Toledo. Y de no haber sido porque se ha cruzado por nuestro camino la COVID-19, pues lo mismo había sido bonito el haber ido a cerrar este pacto, esta tercera renovación del Pacto de Toledo a la propia ciudad de Toledo. Pero bueno, no ha sido posible. Como os digo, nos pusimos a trabajar ya en el mes de finales de febrero, principios de marzo. ¿Qué ocurre? El día 10 de marzo estábamos reunidos en la mesa de portavoces de Pacto de Toledo para determinar un calendario con la idea de haber aprobado estas recomendaciones, pues darnos como fecha tope junio de este año. Bueno, pues estábamos reunidos y apareció el responsable de los letrados del Congreso a decirnos que teníamos que disolver esa reunión porque acababa de surgir algún positivo en el Congreso de los Diputados de COVID-19 y decidieron desalojar todo el Congreso. Así que tuvimos que cancelar la reunión. ¿Y cuándo pudimos retomar las reuniones? Pues a finales del mes de junio, cuando acabó ya el estado de alarma. Porque durante el estado de alarma se dio prioridad a la Comisión de Sanidad, a la Comisión de Reconstrucción, a las reuniones del Pleno para convalidar todos los múltiples reales decretos, leyes que se fueron aprobando con medidas diversas para paliar los efectos negativos, no solamente en la salud y en la vida, por supuesto, de las personas, sino también en la economía, en el mercado de trabajo, en la seguridad social, etcétera, etcétera. Así que tuvimos que parar las tareas y las retomamos a finales de junio, principios de julio. Eso sí, pedimos permiso para estar trabajando todo el mes de julio, así que nos estuvimos reuniendo todo el mes de julio, tuvimos que parar agosto y septiembre, el 1, 2, 3 de septiembre ya estábamos allí reunidos. Por suerte, todo esto terminó cristalizando primero en un acuerdo en mesa y portavoces, después en un acuerdo en comisión y por último el día 19 de noviembre, el pasado 19 de noviembre, en un acuerdo en el Pleno. Un acuerdo, fijaos, que fue todavía más contundente que en la comisión, porque en la comisión, por ejemplo, Vox votó en contra. Los 5 miembros, somos 37 miembros en la comisión y los 5 de Vox votaron en contra. Sin embargo, luego en el Pleno, la verdad que el resultado fue bastante potente. 262 votos a favor, 78 abstenciones, se abstuvieron Vox, H. Bildu y Esquerra fundamentalmente, y 2 votos negativos solamente de la CUP. Es decir, que ha sido aprobadas las recomendaciones del Pacto de Toledo, que son 22 recomendaciones, 21 van con número, ¿vale? De la 1 a la 21, y luego la primera, que como las tenéis, las podéis, quien tenga interés las puede leer enteras, es la 0. La 0, digamos que es como son, digamos, las reglas generales de cómo funciona nuestro sistema de seguridad social. Así que, bueno, el ministro Escrivá, cuando hizo su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, se planteó el que él quería llegar a 3 grandes consensos en relación a todas las competencias de su ministerio, que son inclusión, seguridad social y migraciones. Quería conseguir 3 grandes pactos: el pacto por la inclusión, el pacto por la seguridad social, el pacto por las migraciones, ¿no? Bueno, pues ha conseguido ya 2, ¿eh? Hemos conseguido, ha sido un logro colectivo en el que desde luego ha puesto la Comisión de Pacto de Toledo y sus miembros, pero también ha colaborado muchísimo el Ministerio. De hecho, hemos tenido 2 personas del Ministerio que nos han estado acompañando en todas las reuniones de mesa y portavoces para ayudarnos, concretamente el director general de Ordenación de la Seguridad Social, Borja Suárez Corujo, el jefe de gabinete del secretario de Estado de Israel, pues ha estado también con nosotros. También estuvo la directora general del INS, el director general de la Tesorería, ha comparecido el gobernador del Banco de España, ha comparecido la presidenta de la AIREF y compareció también el ministro Escrivá. Por otro lado, hemos estado teniendo reuniones, los grupos parlamentarios y yo como presidenta, con multitud de asociaciones y organizaciones que se han querido ver con nosotros, que aunque no han comparecido, pero todos los documentos que me aportaban o que nos aportaban, yo si me los daban a mí, yo los remitía al letrado y el letrado los hacía llegar absolutamente a todos los miembros de la comisión para que todo el mundo supiese, ¿no?, todas las aportaciones que se estaban haciendo también desde fuera del Pacto de Toledo, ¿no? Mira,
nuestro sistema de seguridad social se basa en dos pilares importantes. Uno, el diálogo y el acuerdo político, que lo hemos conseguido en el Pacto de Toledo, pero hay otro pilar esencial que se está trabajando también en este momento, que es el diálogo, y espero y deseo que cuanto antes un acuerdo en la mesa de diálogo social, donde están representados las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de nuestro país, UGT, Comisiones Obreras y la COE-CEPIME y, por supuesto, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Así que ya se están reuniendo, teniendo en cuenta estas recomendaciones, y esperemos que cuanto antes lleguen también a un acuerdo. Una vez que existen esos dos pilares, están bien sólidos, sobre esos pilares hay que sustentar la reforma que haya que hacer o las reformas que haya que hacer de nuestro sistema público de seguridad social, incluido las pensiones. Mirad, las reformas que se sustentan en estos dos pilares son reformas que normalmente tienen menos contestación social. Hombre, siempre puede haber un porcentaje de personas a las cuales yo respeto, aunque no comparta muchos de sus planteamientos, que se vayan a seguir movilizando. De hecho, lo estamos viendo. Está habiendo todavía movilizaciones de colectivos que tienen que ver con coordinadoras, plataformas de pensionistas, etcétera. Yo lo respeto, ¿vale? Además, están en contra del Pacto de Toledo. No quieren que exista el Pacto de Toledo y no quieren que exista la mesa de diálogo social. Claro, en fin, tanto la mesa de diálogo social como el Pacto de Toledo están legalmente reconocidos y, por lo tanto, van a seguir funcionando. Otro tema, pues, es que estas organizaciones no crean ni en el Pacto de Toledo ni les parezca bien la mesa de diálogo social o los sindicatos o las organizaciones empresariales, pero claro, están reconocidas en el artículo 7 de la Constitución española, sin ir más lejos, en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, en fin, o sea, pero bueno, yo respeto que se siga movilizando quien considere. Pero es verdad que cuando una reforma se sustenta en el acuerdo político y en el acuerdo social, suelen tener menos contestación social y, en segundo lugar, suelen ser más duraderas en el tiempo. Por ejemplo, de las dos últimas reformas que ha habido de pensiones en nuestro país, ha habido una, la del año 2011, que se hizo con un acuerdo bastante sólido en el Pacto de Toledo y con un acuerdo en la mesa de diálogo social. Uno fue el 25 de enero del año 2011 y el acuerdo en la mesa de diálogo social el 2 de febrero del año 2011. La ley es de agosto, la ley 27/2011, del mes de agosto. Fue, digamos, de las últimas leyes que se aprobaron en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, pues esa ley sigue desplegando efectos jurídicos, porque tenía unos periodos transitorios muy amplios, que ahora os comentaré, y sigue desplegando efectos jurídicos. Ahí sigue en vigor. Luego el Partido Popular hizo alguna reforma parcial con un Real Decreto Ley en marzo del año 2013, que eso sigue funcionando, pero luego hizo otra en contra de la mesa de diálogo social, en contra del Pacto de Toledo, que fue la reforma de pensiones del año 2013, que el propio Partido Popular en el 2018 tuvo que suspender la aplicación de esa norma, la conocida como la del 0,25%, la del índice de revalorización, y también conocida, bueno, la del factor de sostenibilidad. Bueno, el índice de revalorización, que era lo de la subida del 0,25%, el propio Partido Popular vio que eso era insostenible. Porque es que, vamos a ver, empezaron movilizaciones de los sindicatos de octubre a final de año del año 2017. Año 2018, sindicatos, partidos políticos, coordinadoras, etcétera, en la calle. Nosotros hicimos el documento que yo fui a presentar a Barajas, el documento de pensiones, que lo presentamos el día 8 de enero del año 2018, que era un documento bastante sólido, donde apuntábamos por dónde creíamos que debía ir el tema y que se debía derogar la reforma del año 2013 del Partido Popular. Es decir, había una contestación de tal envergadura que el Partido Popular, para poder aprobar los presupuestos últimos de Montoro, que por cierto han durado hasta ahora, menos mal, bueno, que espero y deseo han sido aprobados en el Congreso de los Diputados, espero y deseo que tengan el visto bueno del Senado y luego, si hay alguna enmienda del Congreso, que entren en vigor el 1 de enero del año 2021, porque ya está bien, ¿no? Ya 3 años con el presupuesto de Montoro, creo que ya es justo y necesario que tengamos a partir del 1 de enero del año 2021 el presupuesto de Montero, de la ministra Montero y del gobierno progresista encabezado
por Pedro Sánchez, que son unos presupuestos más adecuados a la realidad de este país en estos momentos, ¿no? A punto ya de comenzar el año 2021 y con todos esos fondos europeos que nos van a venir, que hay que aplicar también a ese presupuesto. Pero como os digo, el Partido Popular, para poder aprobar los presupuestos del año 2018, llegó a un acuerdo con el PNV y con Ciudadanos y tuvo que suspender la aplicación de su propia ley. Es decir, empezó a subir las pensiones según el IPC y las mínimas por encima del IPC, cosa que mantuvimos nosotros en el año 2019 y para el año 2020, siendo yo ministra, y ahora el ministro Escrivá también en la nueva ley de presupuestos generales del Estado para el año que viene, pues mantiene una subida, lo que está el IPC previsto, que es el 0,9%, y también subiendo más las pensiones no contributivas, concretamente el doble, el 1,6%. Luego, en caso de que el IPC al año que viene suba por encima del 0,9%, a principios del año 2022 se pagaría una paga compensatoria de diferencia entre el IPC previsto, que es el 0,9, y el que resultase ser el real. En caso de que el real sea por debajo del 0,9, no se pide devolución, ¿vale? Porque así se compensa la pérdida de poder adquisitivo que tuvieron las pensiones durante los años que el PP aplicó la subida del 0,25%. Hubo algún año que no perdieron poder adquisitivo, pero sí que hubo algunos años que lo perdieron. Así que pues vaya una cosa por la otra. Pero como os digo, esa ley está suspendida y también está suspendida la aplicación del denominado factor de sostenibilidad, que era una rebaja de la pensión cuando se calcula en el inicio de la pensión, ven la esperanza de vida de tu cohorte de edad y en función de esa esperanza de vida se baja la pensión inicial, te la reducen. Eso iba a entrar en vigor el 1 de enero del año 2019 y también está suspendido como máximo hasta el 2023. No obstante, una de las cuestiones que primero se va a tener que plantear y que en la mesa de diálogo social está ya encima de la mesa, ¿vale?, para negociar es derogar, porque esta ley no está derogada, la ley del año 2013 está suspendida, su aplicación no está derogada, habrá que proceder a la derogación de la misma. Bueno, mirad, el objetivo del Pacto de Toledo fundamentalmente es marcar las directrices para garantizar el presente y el futuro de nuestra seguridad social y dentro de ese presente y futuro de la seguridad social, del presente y el futuro del sistema público de pensiones. Tiene que velar por que las pensiones sean, porque ese sistema sea socialmente sostenible, es decir, que las pensiones no pierdan poder adquisitivo, tiene que también velar porque sea sostenible financieramente, o sea, es decir, las pensiones hay que pagarlas, o sea, que también hay que velar a ver qué recursos necesitamos, qué recursos tenemos que tener para poder afrontar el pago de las pensiones de presente y de futuro. Tiene que ser sostenible también jurídicamente, es decir, nuestro sistema de pensiones, nuestra legislación tiene que respetar, desde luego, pues la declaración, tiene que respetar toda la normativa de la OIT, tiene que respetar la normativa de las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, la Carta Social Europea, el Pilar Europeo de Derechos Sociales, tiene que respetar la Constitución española, estamos en un Estado social y democrático de derecho, artículo 1.1, el artículo 9.2, los poderes públicos tienen que remover obstáculos para que la igualdad entre las personas sea real, sea efectiva. Voy así dando pinceladas. El artículo 10.1, que garantiza el que las personas tienen que vivir con dignidad, y luego toda una serie de artículos de apoyo a la infancia, de apoyo a los menores, importantísimo el artículo 41 y el artículo 50 de la Constitución española, garantía de un sistema público para de protección para todas las situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo, con pensiones, también atención a la tercera edad, con pensiones suficientes, periódicamente actualizadas, etcétera. Bueno, no me voy a extender mucho en el tema de la normativa y me voy a ir directamente. Perdonad. Mira, si no se garantiza la sostenibilidad social, no se garantiza la sostenibilidad financiera, ¿sabéis qué ocurre? O no se respetan las normas, pues que al final esto deviene socialmente insostenible. O sea que también hay que garantizar la sostenibilidad social, si no se garantiza la social, la jurídica y la financiera, es políticamente insostenible. Así que a Borja Suárez Corujo, que es el director general de Ordenación de la Seguridad Social, le gusta hablar siempre de estas tres sostenibilidades: la social, la financiera, la jurídica y la política.
Mirad, la recomendación 0. Intento ir abreviando, porque además las recomendaciones, como os las he hecho llegar, toda aquella persona que quiera leerlas en profundidad va a tener la oportunidad de hacerlo. Os he remitido las recomendaciones junto con un resumen y junto también un argumentario explicativo de las mismas. La recomendación 0, os decía antes, es la recomendación que marca las características fundamentales de nuestro sistema. Nuestro sistema de seguridad social es un sistema de reparto, de solidaridad intergeneracional, intersectorial e interterritorial. Es contributivo, pero también es un sistema solidario. Las dos cosas, contributivo y solidario. Y la financiación ha de adecuarse a la naturaleza de las prestaciones. Esto es una cosa que ya estaba clara antes, pero que luego a la hora de la verdad no lo hemos practicado al 100%. Y es que todas las prestaciones no contributivas o asistenciales o todos los servicios de carácter universal se tienen que financiar con impuestos a través de los presupuestos generales del Estado. Y si es la Seguridad Social quien lo tramita, ¿vale? Lo tramita la Seguridad Social, pero el Estado tiene que hacer una transferencia. El Tesoro Público le tiene que transferir a la Tesorería General de la Seguridad Social los recursos financieros como para que pueda pagar esas prestaciones no contributivas. Y lo contributivo, en principio, básicamente se paga con cotizaciones. Pero ojo, ya está regulado esto en el artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, donde dice que las prestaciones no contributivas se financian exclusivamente con impuestos y las contributivas básicamente con cotizaciones, pero también abre la puerta a que si se necesita sean apoyadas, sea apoyado el pago de las prestaciones contributivas con impuestos a través de presupuestos generales del Estado. Transferencia de presupuestos generales del Estado, de la Hacienda Pública, a la Tesorería General de la Seguridad Social, ¿vale? Y eso queda muy clarito en la recomendación 0, pero también en la recomendación 1, de la cual os hablaré un poquito más adelante. Así que hay que garantizar la sostenibilidad económica del sistema, pero también tenemos que garantizar la suficiencia de las prestaciones. Además, dice de manera muy clarita, muy expresa, digo, para aquellos que tengan tentación de que quieren cambiar nuestro sistema de reparto por un sistema de capitalización, o el sistema de reparto que tenemos, que es un sistema de reparto con prestaciones definidas, por un sistema de reparto con contribución definida, que es, por ejemplo, el que hay en Suecia, que se llama de cuentas nocionales. Bien, pues deja muy claro la recomendación 0 que nos oponemos a cualquier transformación radical de nuestro sistema por otro de capitalización y que tampoco apostamos por este sistema de cuentas nocionales, o sea, reparto y prestación definida. Mirad, a la hora de explicaros las recomendaciones, os las voy a ir agrupando, ¿vale? En primer lugar, os voy a explicar las recomendaciones que versan sobre principios del sistema, los principios fundamentales de nuestro sistema. La contributividad, la solidaridad, la suficiencia de las prestaciones, la no discriminación. Mirad, la recomendación que habla de la contributividad es la recomendación 11. Se apuesta por preservar y reforzar el principio de contributividad implica que haya una relación equilibrada entre el importe de la prestación que se reconoce y el esfuerzo que ha realizado la persona a lo largo de su vida vía cotizaciones. Pero también está combinado con el principio de solidaridad, como os decía antes, generacional, territorial y sectorial, permitiendo, ello implica que se permite la mejora de las pensiones más bajas, pero, ojo, hay que completar las pensiones más bajas con complementos a mínimos, hay que mantener un sistema de pensiones no contributivas o de ingreso mínimo vital también, ahora que se ha creado, pero ojo, no debemos nunca desincentivar la cotización, porque si se desincentiva la cotización, al final llegaríamos a que nuestro sistema fuese totalmente insostenible, porque por mucho que queramos completar con impuestos,
el 70 y tantos % de las prestaciones de nuestro sistema contributivo se pagan con cotizaciones, o sea que no podemos perder esa idea. Hay que evitar la brecha de género en materia de pensiones, que esto lo veremos un poquito más adelante en la recomendación 17, que es la que habla de mujer y pensión. Se mantiene la exigencia de acreditar al menos 15 años cotizados para tener derecho a percibir la pensión de jubilación. Como mínimo se tienen que tener cotizados 15 años, en su momento valía con 10, ahora se mantiene 15, ¿vale? Y también se mantiene en 37 el número de años que se exigen para cobrar el 100% de la base reguladora. Cuando se va a calcular la pensión, se ve cuál es la base reguladora de la misma, pues para tener derecho al 100% se tienen que tener cotizados 37 años o más. Bueno, ahora estamos todavía en un periodo transitorio, pero os comento la regla general. Y hay también una novedad, y es que se abre la puerta a que en el caso de vidas laborales muy prolongadas y siempre que ello no ocasione un quebranto grave a la sostenibilidad financiera del sistema, se valore la posibilidad de que el beneficiario o la beneficiaria pueda descontar algún año concreto del periodo de cálculo o escoger el tramo específico de carrera de cotización sobre el que calcular su pensión. Es decir, poder elegir los mejores años de cotización, porque ha habido bastantes personas que han pasado de peor vida laboral a mejor, pero también de mejor a peor en los últimos años de vida laboral. Bueno, esto, como os comento, está en la recomendación 11. Muy importante también la recomendación 5, que es la recomendación que habla de la adecuación de las bases y de los periodos de cotización. Insiste una vez más, esto es muy, si os leéis las recomendaciones veréis que hay en algunas ideas que somos un poco reiterativos o bastante reiterativos, pero es para dejarlo claro y que no quepa ninguna duda. Se insiste en el doble carácter contributivo y solidario del sistema, de tal manera que, como os decía antes, se garantiza una pensión mínima y si cuando se calcula la pensión a la persona le sale por debajo de la mínima, se le da un complemento a mínimos, ¿vale? Que esto se determina cada año, la pensión mínima se determina por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Pero también hay, para que os hagáis una idea, por ejemplo, ¿no? La pensión mínima unipersonal para este año 2020 ha sido 683 euros, la unipersonal de jubilación. Si se tiene cónyuge a cargo son 843,35 euros, ¿no? Pero también se topa la máxima. O sea, el sistema es contributivo, pero relativamente contributivo, porque la máxima está topada. Por ejemplo, este año, 2020, hay personas que han estado cotizando por base máxima. La base máxima, si metemos también, o sea, si tenemos en cuenta 14 meses, normalmente se cotiza solo 12, ¿no? Pero como luego se cobran 14 pagas, voy a dar la cifra comparando 14 pagas con 14 cotizaciones, ¿vale? Bueno, pues la base máxima al mes, este año, si contamos 14, han sido 3.488 euros. Bien, pues si una persona tiene derecho a la pensión máxima, no se le dan los 3.488, sino que la pensión máxima este año, 2020, ha sido 2.683 euros, no os digo con 34, ¿vale? Es decir, hay una diferencia, hay como un 30% de decalaje entre la cotización máxima y la pensión máxima. Ojo, hablo pensión máxima en bruto, porque la mayor parte de las pensiones, quitando las de invalidez permanente absoluta y gran invalidez, que no pagan IRPF, todas las demás, la de jubilaciones, la de la invalidez permanente total, las de viudedad, todas las demás, pagan lo que les corresponda de IRPF. O sea, es decir, tiramos para arriba de las mínimas, ¿vale? Y topamos la máxima. Una de las cosas que se dice también en las recomendaciones es que habría que intentar establecer legalmente una relación entre la base máxima y la pensión máxima, porque si no, va a terminar quebrando mucho el principio de contributividad. De hecho, la rebaja de la máxima cada vez en estos últimos años ha ido a más, ha ido a más. Aunque es 1 millón y pico de personas las que cobran la pensión máxima, pero tampoco se quiere disuadir de que las personas que cobran salarios más altos pues coticen por más cantidad. También hay una idea y es que
se considera indispensable que con carácter general las bases de cotización se adecúen a los rendimientos reales, a los rendimientos efectivamente obtenidos por la persona trabajadora, bien por cuenta ajena o bien por cuenta propia. Esto es que progresivamente pues, tendrá que ir subiendo la base máxima de cotización. Progresivamente también en relación a los trabajadores y trabajadoras autónomos, la idea es que coticen según ingresos reales, por los ingresos reales. Esto ahora mismo está en debate en una mesa de negociación con las organizaciones de autónomos y también en la mesa de diálogo social, ¿no? Porque no es fácil saber cuáles son los ingresos reales de los autónomos y de las autónomas. Es más fácil saber cuál es la nómina de un trabajador o trabajadora por cuenta ajena, pero a veces lo del tema de los ingresos reales es más complicado, hay que cruzar datos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, en ello se está. Y luego también se le da una directriz al Ministerio y es que a la mayor brevedad posible evalúe el impacto que ha tenido la progresiva ampliación de 15 a 25 años para calcular la base reguladora de las pensiones de jubilación. Este periodo transitorio, que empezó el 1 de enero del año 2013, antes del 2013, la base reguladora de las pensiones de jubilación se calculaban con 15 años de cotización, los 15 últimos años. Bien, pues se amplió a 25, pero no se hace de golpe y porrazo, sino que hubo un periodo transitorio de 10 años. O sea, este año 2020 se ha calculado la base reguladora con 23 años, al año que viene con 24, en el 2021, y a partir del año 2022 es cuando ya se hará con 25 años. Bueno, pues se dice que también que en función de la carrera laboral de la persona trabajadora, que a veces es muy irregular, fijaos lo que os he dicho antes, que se pueda descontar algún año. Bueno, pues aquí lo que se dice es que se valore la posibilidad de elegir los 25 años más favorables para determinar la base reguladora. También se pide que se estudie el impacto que está teniendo el pasar de 15 años a 25 en la brecha de género. Porque si hay una parte de la sociedad que tiene carreras más irregulares de cotización, por supuesto, muchos hombres han tenido carreras irregulares de cotización como consecuencia de la crisis anterior y también pues ahora como consecuencia de la pandemia. Estoy convencida que por desgracia también va a afectar a las carreras de cotización de algunas personas, pero sobre todo somos las mujeres las que a lo largo de nuestra vida laboral solemos tener carreras más irregulares de cotización por dejar la vida laboral como consecuencia de la maternidad, para cuidar a personas que tenemos enfermas, para muchos contratos a tiempo parcial, en fin, tenemos una situación compleja en el mercado de trabajo. Así que bueno, pues esto, como os digo, es la recomendación 5, adecuación de bases y periodos de cotización. También en este apartado de principios del sistema está la recomendación 15, que como ya lo he explicado, la voy a omitir, que se titula Solidaridad y garantía de suficiencia, sistema contributivo a la par que solidario. Y las pensiones tienen que ser suficientes. Una de las cosas que se dice es que se tiene que establecer algún parámetro para definir el término suficiencia. ¿Qué es suficiencia? Porque depende desde qué parámetros se mire o depende quién opine, puede considerar que una pensión de 680 euros es suficiente y puede considerar que no es suficiente. Así que hay que tener en cuenta la media, el salario medio de las personas ocupadas, ver qué están haciendo en otros países de la Unión Europea, hacer un seguimiento continuo de la evolución de la cuantía de las pensiones para poder adoptar las medidas oportunas, también hacer un seguimiento muy concreto que delimiten los umbrales de pobreza con arreglo a los criterios establecidos por la Unión Europea en la encuesta de condiciones de vida. Hay que preservar la importancia de las pensiones contributivas mínimas y de los complementos a mínimos. También mejorar la articulación de la esfera no contributiva y de las prestaciones autonómicas y locales, teniendo en cuenta de que ya existe el ingreso mínimo vital. Esto es una de las cosas que tenemos pendiente. Ahora, con el ingreso mínimo vital hay que ver
qué prestaciones tienen las comunidades autónomas, qué prestaciones tienen los ayuntamientos, qué prestaciones, cómo encaja las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital, aunque en teoría las personas que cobran pensión no contributiva no pueden cobrar el ingreso mínimo vital, pero hay que hacer un estudio general de todas las prestaciones no contributivas, vengan de ayuntamientos, vengan de comunidades autónomas o vengan del Estado. Y esto es una de las cosas que tienen que hacer tanto y los subsidios también, todo el régimen de subsidios de desempleo. Es decir, hay que hacer un estudio muy en profundidad de todo esto, y también se destaca la importancia de la que se denomina tarjeta social digital, que cada persona que cobra prestaciones, sea de ayuntamientos, de comunidades autónomas o del Estado, tenga una tarjeta digital donde se sepa exactamente qué prestaciones se está cobrando en cada momento. Por ejemplo, de haber estado esto en funcionamiento, hubiese facilitado mucho la tramitación del ingreso mínimo vital, porque ha habido que hacer cruces de datos muy complejos que han hecho que la gestión del ingreso mínimo vital por parte del INS se haya complicado muchísimo, ¿no? También os decía que dentro de estos principios generales está el principio de no discriminación, y aquí está la recomendación 17, mujeres y seguridad social. Mira, hay una brecha de género que empieza siendo brecha en el mundo laboral y, a ver, sí, se tienen carreras más irregulares de cotización, si se tienen más contratos a tiempo parcial, si se tienen a igual trabajo no a igual salario, en muchos casos para algunas mujeres. ¿Qué ocurre? Pues que al final eso termina como la pensión, cuando se calcula, se tienen en cuenta bases de cotización. Si son salarios irregulares o salarios inferiores, las bases de cotización son inferiores, y luego al final eso termina repercutiendo también en la cuantía de la pensión. Y eso hace pues que la brecha salarial se convierta también en una brecha en pensiones, en la cuantía de las pensiones. Y hasta ahora pues se han adoptado muchas medidas, pero siguen resultando insuficientes tanto en el ámbito laboral como luego en el ámbito de la seguridad social. Para que os hagáis una idea, hemos conseguido bajar un poquito la brecha en pensiones. En el año 2015 había una brecha del 25,15%, en el año 2019 una brecha del 21,85%, había bajado un poco, pero porque a partir del 1 de enero del año 2016 se puso en marcha un complemento que ha sido cuestionado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dice que es discriminatorio para los hombres, que era que en función, la verdad que es que la exposición de motivos, el motivo por el cual se puso no estaba muy bien. Esto lo hizo el PP en la época del PP, lo reguló. Era un complemento de maternidad por contribución demográfica a la seguridad social. ¿Qué ocurre? Que, bueno, ha habido cuestiones prejudiciales, jueces de lo social que han planteado cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. También ha habido algún hombre que ha reclamado, en definitiva, algún padre. Claro, es que los hombres también hacen contribución demográfica, los hombres padres. Quizá si se hubiese justificado este plus que se da en función del número de hijos que se han tenido, se hubiese justificado por las dificultades en la carrera laboral, pues a lo mejor no se había cuestionado, no se había considerado discriminatorio, pero claro, si es por contribución demográfica al mantenimiento de la seguridad social, claro, era el plus que se daba era por 2 hijos un 5% más de pensión, por 3 un 10% y por 4 o más un 15%. Bueno, pues esto está cuestionado como os digo, por una sentencia de diciembre del año pasado, va a ser ahora, me parece que fue del 12 de diciembre, y ahora esto es el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social, y el Ministerio está que va a tener que reformar este artículo, ¿no? Así que ya veremos. A ver, hay hombres que lo están reclamando, o sea, que están reclamando el complemento, padres, hombres padres. Así que ya veremos a ver en qué queda esta medida. Que os digo que puede ser discutible, pero es verdad que había contribuido a ir bajando un poquito la brecha en cuantía de las pensiones. Y desde luego hay que adoptar medidas estructurales en relación a la corresponsabilidad y los cuidados. Tiene que fomentarse más la corresponsabilidad. La tarea de cuidado no puede caer en un porcentaje elevadísimo en las mujeres. El hecho, por ejemplo, de que ya este año que viene haya 16 semanas de
permiso por nacimiento, por cuidado nacimiento de menor, 16 semanas también para los padres, al igual que para las madres. Son medidas que van apostando por la corresponsabilidad, pero también hay que tener, hay muchos contratos a tiempo parcial. También en los hombres hay fraude, pero con las mujeres mucho, contratos a tiempo parcial que realmente son contratos a tiempo completo. Hay que mejorar el sistema especial de empleadas del hogar, que es dentro del régimen general. Tenemos pendiente todavía de suscribir el convenio de ratificar, perdón, el convenio 189 de la OIT, que es del año 2011. Todavía no lo hemos ratificado. ¿Y sabéis qué pasa? Pues que durante la pandemia ha habido que inventarse una prestación de desempleo nueva que no existía, ¿vale? Para las empleadas del hogar. Digo en femenino porque son la mayoría mujeres, ¿no? Para las personas que trabajan en los hogares familiares. Pues nos hemos tenido que inventar una prestación porque no está regulada la prestación por desempleo, por ejemplo. Bueno, en definitiva, que queda, como digo, todavía mucho por hacer en materia de brecha de género. Voy al segundo bloque de recomendaciones, que son las relativas a la configuración de la acción protectora de la seguridad social, que son la recomendación 2, la recomendación 13 y la 2, la 12 y la 13. La recomendación 2 tampoco me voy a extender mucho porque ya acabo de hacer mención hace un momento. Se titula Mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones. Ya os he comentado cómo el propio Partido Popular tuvo que suspender la aplicación de la ley del año 2013, conocida como la del 0,25%. Ya desde el año 2018 para acá, las pensiones están subiendo según el IPC real de cada año, se sube según el previsto. Si el real es superior al previsto, al año siguiente se paga la famosa, se abona lo que se denomina la paguilla, que es la diferencia entre el IPC previsto y el que le resulta ser el real de cada año. Y se mejoran las pensiones mínimas y las no contributivas. Concretamente, al año que viene, como os comentaba, 0,9%, todas en general, 1,6% de subida las pensiones no contributivas. Este año que viene se ha decidido subir igual las mínimas, las pensiones contributivas mínimas y las no contributivas, ¿vale? Pero, todas las pensiones mínimas, medias y máximas, ¿vale? Pero sí que las no contributivas, que son muy bajitas, se ha decidido subirlas justo el doble, el 1,6%. Así que, en definitiva, esto es una de las reivindicaciones que yo os conté en su momento cuando estuve ahí en Barajas, uno de los principios que nosotros queríamos recuperar. Esto ya hubo un preacuerdo en el Pacto de Toledo en septiembre del año 2018, lo que pasa que como la aprobación de las recomendaciones va como en bloque, como no se aprobaron en febrero del año pasado, pero bueno, no obstante, aunque no esté la ley todavía reformada, espero que se reforme cuanto antes, esto de facto, de iure, de derecho, sigue la ley en vigor, pero de facto lleva suspendida su aplicación año 2018, 19, 20 y 21. La recomendación 12 es la que habla de la edad de jubilación. Quiero aclararos una cosa, porque puede haber por ahí noticias que llevan a engaño. Hoy había un periódico que decía que a partir del 1 de enero sube la edad de jubilación a 66 años. Bien, bueno, es que esto ya estaba. La ley del año 2011, 27/2011, elevó la edad de jubilación de 65 a 67, pero no de golpe y porrazo, con un periodo transitorio que empezó el 1 de enero del 2013 y que termina en el 2027. O sea, cada año se va subiendo un poquito. Ojo, salvo para aquellas personas que tienen carreras largas de cotización, que la edad de jubilación es y va a seguir siendo 65 años. A partir del 2027, las personas que tengan 38 años y medio o más cotizados se pueden seguir jubilando a los 65 años. Los que tengamos 38 años y medio o menos, de 38 años y medio, pues nos tendremos que jubilar más tarde. Concretamente este año 2020. Pues este año 2020, la edad de jubilación para los que tengan cotizados 37 años o más, 65 años. Para los que tengan menos de 37 años, 65 años y 10 meses. A partir del 1 de enero del año que viene, pues será 66. Pero esto ya estaba. No se toca la edad de jubilación. Lo que sí que se recomienda es
que poco a poco se vaya adecuando la edad real de jubilación a la legal. Es decir, hay un porcentaje muy importante de jubilaciones anticipadas que hacen que la edad real esté por debajo de la legal en cada momento. Por ejemplo, ¿cuál es la edad real de jubilación en el año ahora, en estos momentos? La edad real de jubilación está en 64,6 años. 64,6. Los hombres se jubilan antes que las mujeres. Las mujeres estamos ya en 65, de media, ¿vale? Los hombres, la media da 64,6, pero las mujeres un poquito más que los hombres, ¿no? Es la media de hombres y mujeres, 64,6. Bien, ¿cuál debería ser la edad real? Pues debería ser 65,10 meses. O sea, que todavía hay un decalaje de un año y pico. ¿Sabéis cuánto representa un año de prolongación de la vida laboral en el sistema de pensiones? Pues significa 1,2% del Producto Interior Bruto, del PIB del país. O sea, estamos hablando pues en torno a 14.000, 15.000 millones de euros al año. Es decir, que no hay que elevar, se ha decidido no elevar la edad de jubilación, pero sí ir incentivando, existen incentivos para que aquellas personas que puedan y quieran, puedan seguir trabajando una vez que cumplan la edad legal de jubilación. Como os digo, que puedan y quieran. Porque hay personas que a lo mejor quieren y no pueden por el tipo de trabajo que hacen. O sea, que quieran y puedan. Ahora mismo existen incentivos que van entre el 2% y la media es el 3 y pico por ciento cada año de pensión más por cada año que prolongas. Pero muchas personas ni lo conocen. O sea, muchas personas no conocen que existen esos incentivos. Así que la idea que se traslada al Ministerio es incrementar los incentivos y desde luego darlos a conocer, evidentemente. Y por otro lado, limitar las jubilaciones anticipadas. Es decir, que se jubilen anticipadamente aquellas personas que por su trabajo penoso, peligroso, insalubre, que genera problemas de salud y que genera una menor esperanza de vida, es más, que se regule mejor, que la regulación hay que darle una vueltecita a este tipo de jubilaciones anticipadas. O sea, esas jubilaciones anticipadas, por supuesto, existen y habría que mejorar su regulación y si hay colectivos que hay que sumar, tienen derecho a ese tipo de jubilación, pues se tramitará el correspondiente expediente, etcétera, para darles ese derecho. Luego también se dice una cosa que está siendo muy reivindicada y es que se le da al Ministerio 3 meses para que analice exactamente aquellos colectivos de personas, o sea, identifique al colectivo para analizar los costes financieros y la equidad actuarial de los actuales coeficientes reductores. Hay personas que se jubilan anticipadamente con largas carreras de cotización a las que se les aplica un coeficiente reductor muy elevado y ya no vuelven a recuperar la cuantía de la pensión cuando cumplen la edad legal, ¿no? Esa rebaja de pensión ya es de por vida, mientras cobren la pensión, ¿no? Así que se analice si esos coeficientes reductores son equitativos o no. Así que le hemos dado al Ministerio 3 meses para que lo estudie. Esto hay varios colectivos, pero hay unos que se están moviendo mucho, que es el colectivo de Asjubi 40, que están pidiendo que a partir de los 40 años cotizados no exista coeficiente reductor. Yo no digo que esto sea lo que vaya a hacer el Ministerio, pero sí que lo que se le ha dicho al Ministerio es que lo estudie en profundidad y además lo estudie en el plazo de 3 meses, ¿no? Y luego, evidentemente, mirad, hay que hacer una revisión de todas las políticas activas de empleo para fomentar la recolocación y el mantenimiento en activo de aquellas personas mayores de, fijaos, iba a decir de 55 años. Fundamentalmente se habla de los mayores de 55, pero es que ahora ya resulta que es que ya mayor de 45 ya eres mayor para algunos trabajos. O sea, es decir, que tenemos, por un lado, problemas de empleo las mujeres, pero tienen problemas de empleo los jóvenes porque son jóvenes. Para eso hay un plan de choque por el empleo joven, pero también hay un plan de choque para fomentar el empleo de las personas desempleadas de larga duración, jóvenes, pero también muchas de ellas mayores de 45 años. Por lo tanto, en la recomendación
luego ya cuando llegue pues ya no os la cuento, ¿vale? Que es, hay una recomendación que habla de toda la cuestión de las medidas de fomento del empleo, que es fundamental para todos, ¿no? Pero también porque hay muchas personas que se jubilan voluntariamente, perdón, se jubilan anticipadamente, pero que son involuntarios, que es una jubilación anticipada involuntaria. Realmente se jubilan porque no encuentran empleo. Así que, por lo tanto, tenemos que procurar también velar mucho porque no se vean excluidas del mercado de trabajo antes de tiempo. Y luego, por último, en este apartado de configuración de la acción protectora, las prestaciones de viudedad y orfandad. Mira, se deja muy claro, porque aquí ha habido algunas tendencias que dicen que las prestaciones de muerte y supervivencia, la viudedad y la orfandad y las prestaciones a favor de familiares, tienen que dejar de ser contributivas. Y tienen que ser no contributivas. Bueno, aquí se deja muy claro que se defiende la naturaleza contributiva. Eso sí, habrá que irlas adaptando a las nuevas realidades sociales y familiares. Hay que tener en cuenta que hay una importante dimensión de género. Mirad, el 90 y tantos % de las personas que cobran pensión de viudedad, mujeres. La mayoría de ellas mayores de 65 años y además muchas de ellas no tienen ningún otro recurso disponible nada más que ese. Así que la mayoría, o sea, tanto como el 83,4% de los 2.176.150 mujeres que cobran pensión de viudedad, inmensa mayoría, 83,4%, son mayores de 65 años. Y la edad media de las personas que cobran pensión, de las mujeres que cobran pensión de viudedad, la edad media son 76,4. Es decir, estamos hablando de mujeres muy mayores, muchas de ellas que han trabajado mucho dentro de casa y sus parejas o cónyuges han trabajado fuera de casa, pero de manera retribuida. Y ellas han trabajado dentro de casa de manera no retribuida. Así que hay que velar porque cobren una pensión de viudedad digna. Y también se dice en la recomendación que debe profundizarse en reformas encaminadas a suprimir discriminaciones en caso de parejas de hecho. Las parejas de hecho que tienen en algunos supuestos derecho a pensión de viudedad cuando fallece una parte de la pareja, tienen muchísimas limitaciones y se dan casos pues, de que se ponen muchos condicionantes económicos, que tienen que ganar menos que la pareja fallecida. Eso sí, si vienen a mejor fortuna y están cobrando pensión de viudedad, la pareja de hecho, si viene a mejor fortuna puede perder la pensión de viudedad, pero si viene a peor fortuna no la recupera. O sea, es decir, que ahí se dan unas situaciones de injusticia que hay que revisar. Así que eso también se le deja claro al Ministerio, que tiene que hacer una revisión profunda de esta cuestión. En fin, que como os digo, seguirán siendo contributivas. También hay que mejorar la acción protectora de la pensión de orfandad, que no es que la protección sea mucha, se dice que hay que darle una vuelta también a las pensiones de orfandad. El tercer bloque de recomendaciones es sobre aspectos financieros del sistema. Y aquí hay 3 recomendaciones, una de ellas importantísima, que es la 1, la recomendación 3 y la recomendación 6. La 1, mirad, la 1 se titula Consolidación de la separación de fuentes y restablecimiento del equilibrio financiero de la seguridad social. Mirad, a lo largo de muchas décadas en este país hemos estado pagando con cotizaciones prestaciones no contributivas, hemos estado dejando de recaudar por reducciones de cuota, por tarifas planas, etcétera. Hemos pagado, por ejemplo, seguimos pagando la prestación por, antes se llama maternidad y paternidad, ahora se llama por cuidado y nacimiento de menor. Bien, que al año que viene, como os digo, son ya 16 semanas para las madres y para padres y para madres. Bien, pues a lo largo de varias décadas hemos estado pagando los complementos a mínimos también. Ahora ya no, desde el año 2013 los complementos a mínimos, que son 7.000 millones de euros al año, se pagan con
transferencia del Estado. Pero, en definitiva, ¿qué ocurre? Que aunque hemos tenido un fondo de reserva, una hucha que empezamos a llenar en el año 2000, pues hemos ido teniendo que tirar de los ahorros de la hucha de las pensiones. En la hucha de las pensiones quedan solamente 2.100 y pico millones de euros. Luego, aquí cada uno tiene que pagar lo suyo. Eso significa la separación de fuentes. Que el Estado pague lo que tiene que pagar con impuestos y la Seguridad Social pague lo que tiene que pagar con cotizaciones, y en el hipotético caso que en un momento determinado se necesite transferencia del Estado para pagar alguna prestación contributiva, como ya dice la ley, pues se haga. O en un futuro, si hay menos cotizantes, si sigue la natalidad como está, pues posiblemente en un futuro necesitemos, conforme vaya incrementándose la digitalización, la robótica, la inteligencia artificial, en fin, subirá la productividad, pero si bajan los cotizantes, pues tendremos que necesitar, como hay en otros países de la Unión Europea, que están completando el pago de las prestaciones contributivas, cotizaciones básicamente, pero también con impuestos que os comentaba al inicio de mi intervención. Así que todo lo que es no contributivo tiene que ser, como os digo, con aportaciones del Estado. ¿Sabéis más o menos cuánto estamos pagando ahora de cuestiones no contributivas con cotizaciones? Bueno, pues la IREF ha hecho un cálculo y el Ministerio, y son aproximadamente al año 23.000 millones de euros. ¿Vale? En pensiones estamos pagando 130 y tantos mil millones de euros. Bueno, pues 23.000 millones de euros de lo que estamos pagando con cotizaciones se deberían pagar con impuestos. Y hay una buena noticia. A esto se le denomina gastos impropios. Los gastos impropios se tienen que pagar con impuestos. Buena noticia. El Pacto de Toledo recomienda al Gobierno que esto se haga en 3 años. O sea, que en 3 años, 21, 22 y 23, los gastos impropios deje de pagarlo la Seguridad Social con cotizaciones y el Estado nos transfiera este dinero. Buena noticia. Como el ministro ha visto que en esto había acuerdo de todos los grupos políticos cuando ha comparecido, incluso antes de aprobarse las recomendaciones, ha negociado con el Ministerio de Hacienda que para el año que viene, ya en el presupuesto que espero y deseo que sea aprobado antes de final de año, entre en vigor el 1 de enero del año 2021, van nada más y nada menos que una transferencia de 14.000 millones de euros, aparte, ojo, de la transferencia de 7.000 y pico millones de euros para los complementos a mínimos, de la prestación por hijo a cargo, que también lleva transferencia del Estado. Para que os hagáis una idea, el año pasado todo lo que pensiones no contributivas, complementos a mínimos, os digo del 2019 porque es del que está cerrado el presupuesto, el 20 todavía no está cerrado, pues fueron 13.000 millones de euros ya que el Estado transfería, ¿no?, a la Seguridad Social. Bueno, pues además de eso, 14.000 para ir pagando todos estos, ir asumiendo todos estos gastos impropios que está pagando la Seguridad Social o que está dejando de recaudar la Seguridad Social, ¿vale? Pero que lo tiene que asumir el Estado. Esta recomendación es esencial para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y que se ha decidido, fijaos, inicialmente las recomendaciones hablaban del 2025, pero se ha decidido el 2023 para hacerlo coincidir con la legislatura. Y esperemos, bueno, pues que esto se cumpla, porque mirad, hoy por hoy, el fondo de reserva, y me voy a la recomendación 3, el fondo de reserva que en su momento estuvo con 67.000 millones de euros, que ha dado muy buenos rendimientos, pero se empezó a utilizar en el año 2012 para pagar fundamentalmente las extras o parte de las extras de las pensiones. Ahí empezó el PP, quitó un límite que había del 3% como máximo anual que se podía sacar del fondo de reserva. El fondo de reserva es un ahorro, es una hucha, no confundáis fondo de reserva nunca con Tesorería General de la Seguridad Social, con recaudación, ¿no? Eso era una especie de cuenta de ahorro que teníamos ahí, que íbamos invirtiendo, que nos dio unos rendimientos extraordinarios a lo largo de los años que hemos tenido. Se empezó a llenar en el año 2000 y nos ha llegado, bueno, ahora mismo quedan 2.100 y pico millones de euros. Pero ha habido momentos en que comprábamos deuda pública española, deuda pública de otros países de la Unión Europea, que durante la crisis se pagaba fenomenal esa deuda pública. Han sido de rendimientos 20 y tantos mil millones de euros estos años. O sea, al final hemos tenido que utilizar 80.000 millones de euros del fondo de reserva, como os digo, quedan 2.000 y pico. En un momento determinado, en el 2017, ya como no había suficiente para sacar del fondo de reserva, lo que hizo fue, empezamos con una política en que el Estado nos presta a la Seguridad Social
Al año que viene tendremos también préstamo, ¿vale? Pero poco a poco los préstamos van a ir a menos y van a ir a más las transferencias, ¿de acuerdo? Porque si hemos tenido que pedir préstamos es porque estamos pagando cosas que no tenemos que pagar, ¿eh? Así que esperemos que poco a poco esa política de préstamos pues podamos erradicarla. Fondo de reserva, como os digo, queda poco, está en la recomendación 4. Lo que sí que en la 3, lo que sí que se dice que es interesante tener algo de fondo de reserva para cuando hay algún desequilibrio coyuntural entre ingresos y gastos, tener ahí unos ahorros. Porque así ni hay que subir las cotizaciones ni hay que bajar las prestaciones, ¿eh? Entonces, sí que convendría, ¿verdad?, ir recuperando poco a poco que los excedentes, si hay algún año que en cotizaciones ingresamos más de lo que pagamos, porque el sistema de reparto significa eso. Ahora mismo las pensiones de nuestros mayores o de las personas que cobran invalidez o viudedad, orfandad, las estamos pagando los que estamos trabajando, los actuales cotizantes. Así que si hay algún año que son más las cotizaciones que lo que pagamos en prestaciones, que yo sinceramente, tal y como está el tema, lo veo difícil, pero en el hipotético caso que ocurra, esos excedentes deberían ir íntegramente al fondo de reserva, es decir, a la conocida vulgarmente como hucha de las pensiones. Y en todo caso, cuando se recupere un mínimo nivel de recursos, hay que sujetarlo a una regla endurecida de disponibilidad. Yo, por ejemplo, cuando he sido ministra, ¿he tenido que utilizar el fondo de reserva? Sí, lo tuve que utilizar y lo pongo en primera persona porque tuve que adoptar yo la decisión. Lo utilicé en el año 2019, en el 18 y en el 19, pero respeté la ley. No llegué a sacar ni el 3% del total de los gastos que había que pagar a lo largo del año. O sea, lo utilicé, sí, lo heredé con 8.000 millones, o sea, es que no se lo heredé ya con poco, ¿eh? Y el año pasado, por ejemplo, podía haber sacado hasta 3.000 millones, pues al final conseguí que Hacienda diese un poco más de transferencia y fueron solamente 2.000 y poco lo que hubo que sacar. En fin, o sea, que las prestaciones hay que pagarlas y en fin, hay que hacerlo, pero nos vendría muy bien el poder recuperar en algún momento esta hucha, aunque no fuese con mucha cantidad de dinero. Y luego, en cuanto a aspectos financieros del sistema, ya os he contado antes el tema de la importancia de los incentivos al empleo. Mirad, el mercado de trabajo, las condiciones laborales de las personas y cómo esté la Tesorería General de la Seguridad Social y las pensiones son vasos comunicantes, son caras de la misma moneda. En un sistema básicamente contributivo como el nuestro, si el mercado de trabajo, si va mal la negociación colectiva, si va mal el mercado de trabajo, si tenemos mucho desempleo, si tenemos condiciones laborales precarias, si tenemos muchos contratos a tiempo parcial, a veces fraudulentos, si tenemos unos sueldos bajos. Sueldo bajo implica cotización baja. Claro, las prestaciones van subiendo, va subiendo el número de personas que tienen derecho a cobrar la pensión de jubilación. Por desgracia también estos últimos años ha subido también bastante lo que gastamos en incapacidad transitoria. Imaginaos ahora también con la COVID-19, las bajas laborales. O sea, si los gastos se van incrementando y nos incrementan los ingresos, pues ahí empezamos a tener un desequilibrio, que fue lo que pasó fundamentalmente a partir del año 2011, entró en déficit el sistema de seguridad social porque, claro, sobre todo la reforma del año 2012 del Partido Popular, la reforma laboral, fue tremenda, ¿no? En cuanto a devaluación salarial, devaluación de cotizaciones y, por lo tanto, menos ingresos para la Tesorería General de la Seguridad Social. Por suerte nos habíamos ido recuperando. Fijaos, el año pasado las cotizaciones subieron un 8%. 2019 subieron las cotizaciones un 8%. Pero claro, ahora nos ha venido la COVID-19 a fastidiar el asunto, ¿eh? Pero es importante fomentar el empleo. O sea, que puedan trabajar nuestros jóvenes dignamente, que podamos trabajar todas las mujeres con dignidad, que las personas mayores de 45, 50, 55 años no se vean excluidas del mercado de trabajo. Así que, evidentemente, hay que incentivar el empleo y, ojo, los incentivos, las reducciones de cuota que se hacen para fomentar el empleo, eso deben ser bonificaciones con cargo a impuestos, no reducciones de cuotas de la seguridad social. O sea, se deben financiar con impuestos. Y luego, pues evidentemente hay una serie de colectivos que son prioritarios, ¿no? Como os decía, nuestros jóvenes, pero también
las personas paradas de larga duración, mayores de 55 años, las víctimas de violencia de género, las personas con discapacidad, las personas que están en riesgo de exclusión social, en fin. Por suerte, os decía, hay un plan de choque de empleo joven, hay un plan para personas desempleadas de larga duración y, desde luego, pues hay que seguir en esta línea. El cuarto bloque de recomendaciones, y voy avanzando, es sobre la estructura del sistema, sobre la estructura de nuestro propio sistema de seguridad social. Y aquí hay dos recomendaciones. Una, la 4, que es la integración y convergencia de regímenes, y la recomendación 16, que habla de los sistemas complementarios, de lo que se llama el segundo pilar y el tercer pilar. Los planes de pensiones de empleo, el primer pilar es el sistema público de pensiones, el segundo pilar son los planes de empleo, de empresa, por convenio colectivo, y el tercer pilar son los planes privados de pensiones al 100%, los del mercado, digamos, de planes privados de libre, ¿no? Que es lo que dice la Constitución, que estos sistemas complementarios, dice el artículo 141 de la Constitución, son libres. Bueno, en cuanto a la integración y convergencia de regímenes, mirad, el objetivo que ya lleva estando muy claro en nuestra legislación desde como principio de nuestra seguridad social es que llegue un momento que solamente haya dos regímenes en la seguridad social. El régimen general de trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena y el régimen de autónomos de personas trabajadoras por cuenta propia. Esa es la idea, que poco a poco todos los regímenes especiales vayan convergiendo en uno de esos dos, ¿vale? Y bueno, pues aquí se sigue en la misma línea, nos reafirmamos en ese objetivo, incluso que dentro del régimen general, que hay varios sistemas especiales, por ejemplo, empleados del hogar antes era un régimen especial, pues se integró en el régimen general como sistema especial. Que se analicen los sistemas especiales que hay en el régimen general para ver si sigue habiendo razones para su mantenimiento o se tienen que equiparar al 100% al régimen general. Autónomos, la idea que se tiene es que vaya convergiendo en derechos y en deberes con el régimen general. O sea, en derechos y en deberes. Por ejemplo, hay derechos que no están en el régimen de autónomos, no tienen derecho a la jubilación anticipada, no tienen derecho a la cotización a tiempo parcial, pero también se tienen que equiparar en los deberes, es decir, tienen que cotizar según sus ingresos reales, que no me voy a extender porque ya os lo he dicho. ¿Qué se dice del sistema de clases pasivas, del régimen de clases pasivas? Esto lo quiero aclarar porque ha habido mucha polémica con el tema de las clases pasivas. Porque el sistema de clases pasivas está a extinguir. A extinguir. Todas las personas de la administración civil, militar y judicial que han ingresado a partir del 1 de enero del año 2011 ya están todas en el régimen general. Todas en el régimen general. Todos los funcionarios de la Seguridad Social hemos estado de toda la vida en el régimen general. Los funcionarios de las administraciones locales, ayuntamientos y diputaciones, de toda la vida, mancomunidades, etcétera, desde que se suprimió la MUNPAL, la mutualidad, en su momento tuvieron una mutualidad, pero desde que se suprimió la mutualidad de administración local, están todos también en el régimen general. Lo que se ha decidido cuando se creó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es que los que quedan residualmente en clases pasivas, ¿vale?, que quedan todavía funcionarios civiles, militares y de justicia en clases pasivas, como os digo, a extinguir, esos, en vez de que su régimen de seguridad social lo gestione Hacienda, la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, los va a gestionar la Seguridad Social. Ahora lo está haciendo la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y en su momento lo hará el INS. Pero esto no significa que vaya a desaparecer ni que se vayan a tocar sus derechos. Se deja claramente que se respetan los derechos adquiridos y que todavía hay algunas cuestiones en las que tienen que converger porque también se dice eso, que hay que evitar discriminaciones y no vulnerar los derechos adquiridos y que vaya convergiendo también en derechos con el régimen general que tienen alguna diferenciación. Esto lo quiero dejar claro porque ha habido mucha polémica con este asunto. Y luego los sistemas complementarios. Mirad, los sistemas complementarios en nuestro país son libres. Dice la Constitución española que el que quiera completar la pensión pública con otra privada, eso es libre. Lo que sí que se recomienda en esta recomendación número 16 es que estos sistemas complementarios, la línea de actuación es apostar por fomentar, o sea, por apoyar más al segundo pilar, es decir, los planes de pensiones de empresa
negociados en convenio colectivo frente a los privados al 100%. Y que los privados al 100%, ese tercer pilar debe ser más transparente y tener menos costes. Pero se apuesta claramente por el segundo pilar. De hecho, ya en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año que viene, ya se va viendo cómo poco a poco, ¿verdad?, las desgravaciones del tercer pilar son menores y se van a apoyar más los planes de empresa, de empleo, del segundo pilar. Una vez dicho esto, ¿por qué es esto? Pues porque los planes privados de pensiones al 100% son muy regresivos, la gente joven no puede acceder a ellos, hay muchas dificultades. Entonces, se va a intentar, como os digo, apoyar más el segundo pilar. El quinto bloque de recomendaciones es el de la gestión del sistema. Gestión del sistema. Mirad, aquí está la recomendación 7, la 8, la 9 y la 10. Parece que no, pero todas estas son muy importantes. La 7 es la que habla de la modernización e información al ciudadano. Objetivo compartido por todos los miembros de la comisión es que hay que concienciar a la ciudadanía de la importancia de la cotización, de que nadie se escaquee de cotizar y, por supuesto, a la ciudadanía de a pie y a las empresas, ¿vale?, que se tiene que cotizar. Y si una persona está trabajando a tiempo completo, hay que cotizar a tiempo completo y no a tiempo parcial. O no cotizar, que es otra opción, que es la economía sumergida, que está siendo un lastre para nuestro país. Luego os voy a comentar un poco lo del tema de la lucha contra el fraude, ¿no? Así que destacar, concienciar de la importancia de la cotización, y dentro de que ha habido muchos avances en todo el acceso a la información y al cumplimiento de las obligaciones, por ejemplo, hay ya servicios electrónicos de consulta e información, de gestión de trámites, inscripción de empresas, afiliación, cotización, se puede pedir la vida laboral online también, pero hay que intensificar estas líneas de actuación. Y también cumplir con la obligación que hay de información sobre futuros derechos de pensión. Claro, para poder decir qué pensión más o menos nos va a quedar hay que tener clara la normativa. Y ahora mismo la normativa no la tenemos porque tenemos una ley, la del año 2013, que, como os decía, sigue en vigor, aunque está suspendida su aplicación. Pero también esto va como línea de actuación. En recomendación 8, gestión del sistema. Pues mirad, hay que apostar porque sea una gestión eficaz. Se reconoce la relevancia de la política de aplazamientos y fraccionamientos de pago para aquellas empresas que tienen o autónomos que tienen dificultades para pagar. Se apuesta por la creación de una agencia pública donde se unan todas las entidades gestoras que hay ahora, el INS, la Tesorería, la Gerencia de Informática, Instituto Social de la Marina, o sea, que haya una sola entidad de seguridad social, que sea una agencia pública, para que se simplifiquen las gestiones, haya mayor racionalización, economía de costes, más eficacia, más eficiencia, etcétera. Así que y hay que mejorar la dotación de recursos humanos y de recursos materiales de toda la seguridad social, ¿no? En estos momentos la seguridad social está teniendo muchos problemas para la tramitación del ingreso mínimo vital. Que sepáis que los efectivos de la seguridad social en los años estos de crisis, donde en los 7 años del gobierno del Partido Popular ha bajado un 20% el personal, de 30 y tantas mil personas se han quedado en 26.000, una media de edad de más de 55 años, y ahora mismo hay toda una política de intentar sacar más plazas, que haya una renovación generacional. Claro, también allí pues han enfermado, han tenido que estar practicando el teletrabajo. En definitiva, hay que hacer un refuerzo de los recursos, no solamente materiales, sino también humanos, de la seguridad social, y crear esta agencia. Otra de las recomendaciones que está en la gestión del sistema es el tema de las mutuas colaboradoras de la seguridad social, las denominadas antes mutuas patronales.
que han tenido un papel muy importante ahora durante la pandemia en la gestión de la prestación de cese de actividad. Se apuesta por que modernice su funcionamiento para mejorar su eficiencia, porque sean más transparentes, por la paridad en sus órganos de gobierno, porque se sometan a las mismas exigencias presupuestarias que las entidades de la seguridad social, y se apuesta por un control estricto por la seguridad social y por aprovechar mejor su red asistencial. Tienen una red asistencial muy buena en traumatología y puede servir para paliar los efectos negativos que tiene a veces las listas de espera de los sistemas sanitarios de las comunidades autónomas. Y por último, en este apartado, la recomendación 10 de lucha contra el fraude. Absolutamente fundamental la lucha contra el fraude fiscal, el fraude laboral y el fraude a la seguridad social. Hay un grupo dentro de la mesa de diálogo social, precisamente, de lucha contra la economía sumergida, y si queremos realmente poder pagar todas las prestaciones, pues es que, vamos a ver, el que paga menos de lo que tiene que pagar lo que tiene que pagar, y el que no paga tiene que pagar. Así que, según los últimos datos del Fondo Monetario Internacional, tenemos una economía sumergida por encima del 20% del PIB, o sea que todos los años se podrían estar recaudando 70, 80 mil millones de euros más. Excuso deciros también, pues, en materia de cotizaciones, si aflorase todo el empleo sumergido que tenemos en este momento. Y como línea de actuación se dice que hay que reafirmar planes conjuntos de tesorería, INS, con el Servicio Público Estatal de Empleo, con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con el Ministerio del Interior, y utilizar el Big Data para tener todos los datos cruzados, y reforzar también los mecanismos de la inspección de trabajo, endurecimiento de sanciones y un refuerzo de recursos materiales y humanos de la inspección de trabajo. Hay una herramienta informática que se llama la herramienta informática de lucha contra el fraude, que, bueno, pues que hay que mejorarla y, como digo, fomentar, reforzar tanto recursos materiales como humanos. En sexto lugar, y voy a ir ya terminando, las recomendaciones sobre colectivos específicos y nuevos retos. Mirad, hay una recomendación específica, que es la recomendación número 14, sobre la juventud y la seguridad social. Mirad, hay muchos jóvenes que desde luego no tienen mucha confianza en el mercado de trabajo, pero no tienen absolutamente ninguna en que vayan a cobrar de futuro una pensión. Hay muchas dificultades de inserción laboral, fracaso escolar, alargamiento excesivo de los años de formación, a veces es justificado y otras veces injustificado, altas tasas de desempleo jóvenes, el doble de tasa de desempleo que en el resto de la población, tasas de desempleo cerca del 40%, esto es un auténtico desastre, mucha precariedad laboral, temporalidad, parcialidad, horas extras que se hacen y no se cobran, mucha rotación, dificultades para acumular largas carreras de cotización y luego generar un futuro derecho a pensiones. Hay un descrédito absoluto, como os decía hace un momento, de la seguridad social entre los jóvenes, piensan que no van a cobrar pensión. Los becarios, hay que regular la figura del becario, que no implique, hay que reforzar la actividad inspectora, garantizar los derechos de los becarios para que no sea, pues, realmente un contrato laboral en fraude de ley. En definitiva, hay que hacer toda una serie de líneas de actuación orientadas al mercado de trabajo y a que los jóvenes recuperen la confianza en el sistema. Os decía que hay un plan de choque por el empleo joven, donde se hace mucho hincapié en la orientación personalizada, en los itinerarios personalizados de inserción, en toda la colaboración que tiene que haber entre el Servicio Público Estatal de Empleo, con los servicios de empleo de las comunidades autónomas, con los ayuntamientos, con los servicios de orientación de los institutos, de los colegios, de las universidades, etcétera, ¿no? Y muy en relación también con los agentes sociales, sindicatos y organizaciones empresariales. Una recomendación, la 18, que habla de las personas con discapacidad. Se han hecho avances, pero todavía hay que seguir fomentando la inclusión y la participación laboral y social de las personas con discapacidad. Es un colectivo prioritario. Hay que seguir impulsando las políticas de inserción laboral, mejorar su acción protectora, estudiar el régimen de incompatibilidades con el trabajo. También hay que estudiar mucho, porque para tener derecho a la jubilación anticipada tienen que acreditar al menos 15 años cotizados y tener reconocido el 45% más de discapacidad
a lo largo de esos 15 años, pues hay personas que no lo tienen, no porque no lo tengan realmente, sino porque no lo solicitan a los centros bases de las comunidades autónomas. A toda esta cuestión de la jubilación anticipada de las personas con discapacidad también decimos que hay que darle una vuelta. La recomendación 19 habla de los trabajadores migrantes. Mirad, esto es uno de los grandes retos que tenemos. Desde luego hay que reconocer los beneficios derivados de la actividad de los trabajadores extranjeros. Tiene que haber una política migratoria que sea pieza clave en el equilibrio demográfico y en la sostenibilidad. Hay informes de la AIREF donde dice que salvo que incrementemos mucho la natalidad en este país, de aquí al 2048-2050, que si ahora mismo estamos pagando 10 millones de pensiones, vamos a tener que pagar en el 2048 50 vamos a estar pagando 14 millones de pensiones, necesitamos mano de obra que venga de otros países, en torno a 250, 270.000 personas todos los años, eso sí, apostando por una inmigración legal, segura y ordenada, evitando la economía irregular, con inspección, hay que respetar los convenios internacionales, tiene que haber políticas de inclusión laboral y social y educativa y cultural de las personas que vienen a trabajar de otros países. Tenemos también que intentar que personas españolas que han ido a trabajar a otros países, hay un plan de retorno de personas de todas las edades que se han marchado a lo largo, más de 1 millón de españoles se han marchado al extranjero a trabajar durante los años de crisis, pues también intentar que retornen aplicando ese plan de retorno que tenemos aprobado, ¿no? Y por último, también hay una recomendación, la 20, que habla de nuevos retos, que es la seguridad social y la economía digitalizada. Mira, está pendiente de regularse a ver qué pasa con todo el tema que se llama de la economía de plataformas. Acaba de salir una sentencia del Tribunal Supremo muy contundente en relación a una empresa diciendo claramente que los riders no son emprendedores, que son trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena. Así que hay ahora como una especie de tendencia de huida del derecho laboral y de las cotizaciones a la seguridad social, diciendo a la persona, no, mira, si quieres trabajar, tú te das de alta como autónomo, te pagas tu cotización porque tú eres un emprendedor. No. O sea, quien sea emprendedor es emprendedor y estará dado de alta como autónomo, ¿no? Pero bueno, esto lo está regulando, lo va a regular. Me consta que en la mesa de diálogo social el Ministerio de Trabajo y Economía Social lo está viendo con los sindicatos y con los empresarios, y todo esto, todas las cuestiones de encuadramiento, infracotización, etcétera, todo esto hay que estudiarlo en profundidad. Y luego, pues cada vez hay más robótica, cada vez hay más inteligencia artificial, cada vez tenemos una economía más digitalizada y está claro que es un reto. ¿Es bueno? Sí. ¿Se van a perder puestos de trabajo? Sí, pero también hay otros que se están creando. Y lo que es bastante tremendo es que habiendo el paro que hay, ¿verdad? 3.800.000 personas desempleadas, haya miles de puestos de trabajo de economía digital que no se pueden cubrir porque no tenemos a personas cualificadas o preparadas para poder desempeñarlos. Lo que está claro es que sí, hay muchos trabajos que se mecanizan, la robótica, la inteligencia artificial sigue avanzando, se incrementará la productividad, pero posiblemente baje el número de cotizantes y, por lo tanto, las cotizaciones. Así que también se dice que habrá que ver si disminuyen los ingresos por cotizaciones, habrá que buscar otras fuentes de cotización. ¿Esto significa que coticen los robots? Pues no se dice claramente, se dice buscar otras fuentes de cotización. Habrá que ver cómo se compensa la pérdida de cotizaciones, pero se deja abierto. Y ya para concluir, el séptimo apartado de recomendaciones sobre dinámica y procedimiento está la recomendación 21, que es la que habla del control parlamentario, del seguimiento y la evaluación de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Mirad, el Pacto de Toledo tiene 5 años de duración, pero anualmente el Ministerio va a tener que ir dándonos cuenta de qué va cumpliendo el Pacto de Toledo. O sea, qué es lo que está cumpliendo, qué grado de cumplimiento de todas estas recomendaciones. Y aquí también, y termino como comencé, se deja muy clara la importancia del diálogo social. O sea, Pacto de Toledo, acuerdo político, pero también importante el diálogo y el acuerdo en la mesa de diálogo social. Así que, bueno, se cierra el círculo. Yo he estado hablando 1h30, creo que el presidente está hablando en Telecinco. Al final veis que me apasiono, que a mí esto me apasiona y soy capaz de estar hablando 3 días seguidos de esto, pero ya lo doy por concluido y lo que
Lo que sí que, como creo que casi todos los que estamos, si es que quedáis alguno viéndome y escuchándome, tenemos interés en escuchar al presidente, yo si queréis, no lo sé, Mercedes, ¿me estás escuchando y viendo? Sí. Como seguro que se han suscitado dudas y preguntas, yo me comprometo a que si me las haces llegar, os las contesto, ¿vale? Vale. Porque yo no sé, no controlo, no sé si a lo largo de mi intervención, yo creo que he dejado, yo creo que lo he contado prácticamente todo, ¿vale? De una manera muy exhaustiva, pero si hubiese quedado alguna duda, Perfecto. la verdad que tenía que haber reducido mucho la intervención, pero estoy procurando en esta ser bastante exhaustiva para que queden muy claras todas las recomendaciones. Quien quiera profundizar, como tenéis el texto de las recomendaciones, podéis hacerlo, tenéis el resumen y tenéis el argumentario. Perfecto. O sea, en el argumentario, por ejemplo, de políticas de empleo no se habla, de los colectivos concretos tampoco, así que pues por eso he querido también, no me he querido ajustar al argumentario, sino ir un poquito más allá, pero el argumentario os sirve perfectamente junto con las recomendaciones, os sirve perfectamente para quien quiera profundizar, ¿vale? Perfecto. Como cuando mandemos el vídeo colgado Vale. en YouTube, mandaremos el argumentario y todo, pues perfecto. Cualquier duda, cualquier cuestión, te lo hacemos Muy bien. llegar. Hay aplausos en algunas pantallas. Bueno, oye, de verdad, disculpad, es que no tengo límite, no tengo límite. Fijaos, el día del pleno tuve que hacer la intervención en 7 minutos, 7 minutos para presentar las recomendaciones. Yo estuve a punto de declinar y decir, mira, viva las recomendaciones, hasta luego. Pero fui capaz de hacerlo en 8 minutos y medio. Evidentemente, bueno, claro. Vamos a ver, en 8 minutos, bueno, fue tolerante la presidenta del Congreso conmigo, me dejó 8 minutos y medio y claro, evidentemente yo no pude explicar todo esto, como os podéis imaginar, absolutamente inviable. Di así, pinceladitas. Bueno, pues muchas gracias, Bueno, a vosotras y a vosotros, encantada, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, hasta luego, Magdalena. mucha salud. Yo creo que este año que viene nos vamos a desear salud, pero de verdad, no como frase hecha. No como frase hecha, sino de verdad. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, Magdalena. Hasta luego. Adiós.